Usted es técnico de prevención de drogodependencia y conductas adictivas del Ayuntamiento de Catoira y lleva casi 25 años trabajando en este tema en la Ría de Arousa. ¿Qué lo llevó a dedicarse a esta profesión y cuál es su formación? Bueno, pues yo soy doctor en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y en este momento, además de técnico, soy profesor en la Universidad de Vigo de conductas adictivas, soy profesor asociado. Y realmente estoy en esta profesión por una cuestión de vocación, ¿no? Porque yo soy de la generación de la heroína y yo no entendía quería comprender por qué muchos de mis colegas, muchos de mis compañeros de clase, muchos conocidos de aquí de Catoira y sobre todo los que estudian conmigo en Villagarcía, en los institutos de Villagarcía, pues acababan enganchados en la droga en general, ¿no? Al principio empezaban con el cannabis y luego muchos de ellos ya pasaban rápidamente a la heroína. Y bueno, sobre todo cuando te toca pues a conocidos y a personas de tu entorno, pues cuando estudias psicología no había nada de esto en la facultad y yo quería saber. Yo preguntaba a los profesores y todos, bueno, pues más o menos me salían con evasivas porque en aquel momento, en los años 90, realmente tampoco había tanto conocimiento, ¿no? Sobre todo el profesor de la facultad. Y bueno, decidí realizar un máster en drogodependencias y bueno, pues toda mi vida va un poco relacionada con esta problemática, que bueno, que es realmente algo que nos afecta prácticamente cada uno de nosotros, porque pues es difícil que directamente o indirectamente no tengamos algún familiar relacionado con que tenga problemas de dependencia con las drogas. Llega usted aquí en los años 90. ¿Cómo era Catoira en esos momentos y cómo fueron sus inicios? No, yo empecé a trabajar en el año 96, aquí concretamente, bueno, era una agrupación de varios ayuntamientos y realmente en aquel momento la heroína era lo urgente y lo importante, no había otro problema más que la heroína, porque digamos era una problemática de tal magnitud que eclipsaba a todos los demás, ¿no? Eclipsaba el problema del consumo de alcohol, eclipsaba el problema del consumo de tabaco, no había redes sociales, las conductas, muy poquita ludopatía, porque realmente las problemáticas eran otras. Y realmente era pues una situación, yo creo que yo casi te puedo asegurar que casa sí, casa también en Catoira, los que tenían hijos jóvenes, pues tuvieron prácticamente en todas había algún problema o hubo algún problema con el consumo de drogas, ¿no? Pero no solamente en Catoira, es decir, si nos íbamos sobre todo por la zona cuanto más a la costa, más afectaba, pero en general fue un problema que prácticamente llegó prácticamente a cada uno de los hogares de España, ¿no? Prácticamente, si no la totalidad, una parte muy importante. Y de hecho las cifras están ahí, ¿no? Realmente fue una época convulsa a todos los niveles. Vale. En cuanto a las adicciones, ¿qué diferencias hay entre la Catoira de su adolescencia de los años 90 y los que empezó a trabajar y los de ahora? Bueno, yo no las compararía, ¿no? Es decir, realmente son épocas socioeconómicas totalmente distintas, es decir, en aquel momento la economía de las familias era, pues, digamos, en Catoira, por ejemplo, había mucha economía de autosubsistencia en cuanto a todo el mundo trabajaba en casa, tenía tierras, tenía en muchos casos incluso ganadería de muy pocas cabezas, pero salías del colegio, muchos teníamos que trabajar. Hoy en día prácticamente eso desaparece, ¿no? Es decir, la mayor parte de los adolescentes de Catoira y no solo de Catoira, pues ya no es que no trabajen en el campo, sino que tampoco trabajan en su casa, ¿no? Que prácticamente tienen una vida muy fácil en ese sentido, ¿no? Tampoco había medios de comunicación, tampoco había redes sociales, por lo tanto tú cuando jugabas en la calle, ¿no? Y eso era un factor de protección, porque en el juego implica que desarrollas la tolerancia a la frustración, aprendes a ganar, aprendes a perder, aprendes inteligencia emocional. Hoy en día la mayor parte de los jóvenes no hace más que, si sales ahora por aquí, tenemos 4 o 5 parques infantiles en Catoira, y no solamente en Catoira, verás que prácticamente no hay niños, ¿no? No se ve un adolescente, muy pocos adolescentes practican actividades físicas o deportivas o culturales, excepcionalmente. A partir de los 13 la cifra todavía baja, por lo tanto es complicado, ¿no? Y realmente lo que muestran las estadísticas y lo que yo compruebo realmente, bueno, pues es que hay un alto porcentaje tanto de incidencia de nuevos jóvenes que se incorporan como de prevalencia, el número de jóvenes que se mantienen en el consumo, sobre todo relacionado con el alcohol, el tabaco y el cannabis, ¿no? Es decir, que el rebote que hay de consumo, de esa forma de beber que tiene hoy en día la juventud, de muy poco tiempo consumir grandes cantidades de alcohol, siempre en un alto porcentaje de casos, además con conductas de riesgo, ¿no? Muchas peleas, muchas
prácticas de riesgo sin utilizar preservativo, otro consumo de drogas, es decir, es un tema complicado. Yo no las compararía, pero realmente, bueno, vamos viendo cómo va evolucionando, ¿no? Y por último, quizá lo que más sorpresa me está causando es todo relacionado con el juego online y los videojuegos, ¿no? Yo no conozco ninguna época, no hubo ninguna época histórica donde la mayor parte de los jóvenes pues encierran su habitación y con un móvil o con el ordenador pues se pasan todo el día matando, reventando, destrozando, asesinando, ¿no? Y eso es prácticamente la única manera que tienen de estimularse, ¿no? Y luego por encima pues añadimos las ludopatías o el juego online con la apuesta, que parece que vas a volverte millonario a base de apostar, y se está comprobando que hay realmente serios problemas en este patrón de comportamiento de la juventud, ¿no? Pasando a la actualidad, ¿cómo es su trabajo diario como técnico de prevención de drogodependencia y conductas adictivas aquí en Catoira? Pues me paso el día prácticamente en el centro escolar, ¿no? Es decir, realmente lo que hacemos es un programa de intervención desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, donde vamos desarrollando o intentando trabajar lo que se llaman factores de protección para que aumenten la autoestima, tengan capacidad de resistencia a la presión de grupo, que tengan conocimientos, que sepan distinguir las fake news, ¿no? Las noticias falsas de lo que realmente son noticias verdaderas sobre el consumo de drogas. Intentamos trabajar con los padres, es decir, a través de la formación de lo que denominan escuelas de padres y de madres. Y bueno, pues más un poco en el verano lo que hacemos es una intervención también en las autoescuelas y hacemos cursos de formación, cursos de extensión universitaria para que pues la población de Catoira tenga acceso a seguir formándose, ¿no? Porque no solamente uno cuando deja de estudiar o trabaja, sino que también hay que formarse permanentemente y intentamos realizar ese tipo de actividades. En la época de los 80 el narcotráfico se veía como un beneficio, ya que traía dinero a las rías y las consecuencias no importaban. ¿De qué modo recuerda que esa actitud entre sus vecinos y qué los llevó a cambiar? Pues el recuerdo que tengo es casi una foto, ¿no? Es decir, una foto que no la saco de la cabeza. Todavía sigo viendo, incluso a día de hoy, muchos comportamientos de tolerancia, ¿no? Y de justificación del narcotráfico y del tráfico de drogas. Aquí, concretamente, no conozco muchos casos de gente en Catoira, pero alguno conozco donde incluso tienen una cierta repercusión social o son incluso socialmente bien vistos, ¿no? Como bien dices, en los años 80-90 eso era en mayor medida, ¿no? Realmente yo recuerdo casos, eran sangrantes, ¿no? Es decir, donde narcotraficantes que sabían que se dedicaban a la venta de drogas pues automáticamente eran recibidos casi con fiestas y con platillos, porque compraban en las mejores tiendas, pagaban en los mejores restaurantes, es decir, movían mucho la economía y muchas personas trabajaban para ellos, porque el desempleo en aquel momento era muy alto. A mí lo que me preocupó era la justificación social que había de eso, ¿no? Es decir, realmente había una tolerancia social hacia ese tipo de personas y hacia ese tipo de dinero que a mí siempre me preocupó, ¿no? Y de hecho es uno de los motivos por los cuales fui socio de la Fundación Gallega, en aquel momento Fundación Gallega, Plataforma Gallega contra el Narcotráfico, luego Fundación, porque realmente yo veía que no quería pertenecer a una sociedad donde la sociedad miraba hacia otro lado en cuanto al tráfico de drogas, que estaban matando y destrozando muchísimas familias y matando a muchos jóvenes, y sin embargo socialmente no se hacía nada, ¿no? Éramos muy poquitos, seguimos siendo muy pocos los que damos la cara, pero creo que esa minoría, pues nos mantuvimos fuertes y aquí estamos, ¿no? Como muestra el documental María Blanca, en la década de los 80, había muchos casos de drogodependientes en Galicia. Se habla incluso de una generación perdida debido a las muertes que acarreó la droga. ¿De qué modo fue la situación tan destructiva que pudo acabar con una generación completa? Pues sí, es decir, realmente no una generación completa, pero sí un 10%, un 15% de aquellos jóvenes, pues yo, mi generación concretamente, te puedo decir que 1 de cada 10 pues o bien murieron de sida, o bien murieron de sobredosis, o bien están enfermos mentales, ¿no? Que prácticamente, es una enfermedad mental, es una enfermedad crónica de por vida que prácticamente te incapacita para ejercer una vida, entre comillas, normal, ¿no? Y por lo tanto el dato era, yo recuerdo las cifras y pongo nombres y apellidos, repito, mi generación y pues me sale prácticamente que incluso más de 1 de cada 10 ya no están entre nosotros, ¿no?
Hoy en día la cosa sigue siendo muy similar, es decir, ¿qué sucede? Pues que quizá el tabaco te mata a largo plazo, ¿no? Pero bueno, no hay ninguna droga que siga matando más que el tabaco, concretamente 52.000 personas al año en España, de ese tema no se habla. Si nos vamos al alcohol, cada vez más, es decir, el alcohol sigue matando a más personas, sobre todo las generaciones que venís, que empezáis a edades muy tempranas, es decir, ten en cuenta que mi generación empezaba entre los 15 y 16 años a consumir, las generaciones de ahora empiezan entre los 13 y 14, es un sistema nervioso en desarrollo, pues es muy negativo. El alcohol directamente mata a 38.000 personas al año en España, directamente. Luego, si sumamos la violencia doméstica, accidentes de tráfico, accidentes laborales, peleas, etcétera, etcétera, la cifra no es nada desdeñable. De este tema tampoco se habla, ¿no? El cannabis, cada vez más, y no hay más que hablar con los especialistas, cada vez estamos viendo cómo aumenta el número de trastornos mentales, de brotes psicóticos y de esquizofrenia por consumo de cannabis, sobre todo por el aumento de la concentración de THC en los últimos 20 años. Sin embargo, de esto no se habla, ¿no? Se habla mucho de la violencia de género, se habla mucho de los accidentes de tráfico, pero realmente del montante, de lo más importante, repito, como es el consumo de tabaco, prácticamente nadie habla de este tema, ¿no? Bueno, y realmente podríamos hablar largo y tendido. Es cierto que se disminuyeron mucho las muertes por sobredosis y sobre todo porque la heroína bajó muchísimo su consumo, prácticamente no llegamos al 1%, pero no quiere decir que no haya muertes, por ejemplo, por consumo de cocaína en infartos de miocardio, en hitos cerebrales. Es decir, la droga sigue ahí y desde mi punto de vista, sobre todo con el aumento de la clase media y la banalización del consumo y sobre todo que la droga sigue siendo muy barata y muy accesible, pues una parte muy importante de la sociedad está en contacto con ella. ¿Qué sucede? Que lo banalizamos, ¿no? Banalizamos todo esto, es normal que la gente salga de cañas, ¿no? Es decir, ya la gente sale de cañas, vamos a tomar algo, ese algo tiene que ser necesariamente, o en la mayor parte de los casos, bebidas alcohólicas, sobre todo cerveza, es decir, o ir a festivales donde realmente, bueno, pues entre comillas, lo normal es que los que van a festivales acabe la gente prácticamente embriagada o consumiendo drogas. Por lo tanto, es algo que deberíamos analizarnos como sociedad, como una sociedad como la nuestra, que lo tenemos prácticamente todo, banalizamos y recurrimos a las drogas pues prácticamente para todo, ¿no? Esto es algo realmente preocupante, ¿no? Y desde mi punto de vista que va a más, no va a menos, ¿no? ¿Qué papel cree que tuvieron asociaciones como Erguete en la reinserción de personas drogodependientes y, sobre todo, qué opinión tiene sobre el trabajo de las madres cuando se estaba iniciando la lucha contra los narcotalleres? Fueron fundamentales asociaciones como Erguete, como la Fundación Gallega contra el Narcotráfico y otras, y algunas que desaparecieron a lo largo de los años, fueron fundamentales. Hay que tener en cuenta que en los años 80-90 no se sabía nada del consumo de drogas. El consumo de drogas hasta ese momento era algo testimonial, no había casos. El problema del alcoholismo en las familias se llevaba de una manera, bueno, casi normativizado, es decir, entonces no había experiencias, nunca hubo un problema de sida, nunca hubo consumo de heroína. Entonces realmente todas estas asociaciones fueron un poco las que fueron llevando, ¿no?, todo el problema, aprendiendo al mismo momento con sus propios hijos, porque realmente esas asociaciones lo que trabajaban era tenían hijos drogodependientes, hijos e hijas, y realmente fuimos aprendiendo todos a base de equivocarnos y de cometer errores, y de hecho muchos de esos errores todavía siguen, ¿no?, ahí, pero bueno, en su momento fueron fundamentales. Si no fuese por este tipo de asociaciones, las instituciones hubiesen hecho poco o nada, ¿no? Y gracias a la presión, a la insistencia, a la estructura de estas asociaciones, pues se consiguieron cosas muy importantes, ¿no? Entre hecho, como lo acabas de decir, por una palabra que en su momento no existía, que era la reinserción, ¿no? Es decir, dejaban la droga, habían pasado desde los 15 a los 25 años consumiendo, habían perdido la época más importante de su vida en cuanto a formación, habían tenido un montón de problemas legales, algunos de cárcel, salían de la cárcel y ¿qué tenían? No tenían experiencia laboral, no tenían formación, y bueno, pues hubo que reinsertarlos, había que enseñarles un oficio, había que volverles a dotar de habilidades para incorporarse a la vida social, y gracias a asociaciones como Erguete, la Fundación, Proyecto Hombre, la CLAZ, Alborada, en Vigo, es decir, hubo asociaciones muy importantes que ayudaron y contribuyeron a esto.
Volviendo a su actividad profesional actual, en el 2017 usted organizó aquí en Catoira el primer Congreso Internacional sobre Cannabis y sus derivados, Salud, Educación y Ley. El hachís fue y sigue siendo la droga más consumida por los adolescentes y muchas veces el camino de entrada a la drogodependencia. ¿Cuál es la situación de este consumo en Galicia y en España en la actualidad y en qué se diferencian de la época en la que los capos como Oubiña traficaban aquí en Arousa con esta sustancia? Uy, muy complicado. Es cierto que organizamos el primer Congreso Internacional en el año 2017 y realmente el objetivo era muy fácil, ¿no? Era muy claro, es decir, por un lado vamos a ver lo que se sabe sobre el consumo de cannabis, vamos a contrarrestar el efecto que está causando la industria del cannabis, porque curiosamente aquí en este país no se puede hacer publicidad del tabaco, pero sí se puede hacer publicidad del cannabis, ¿no? Y vemos que hay muchas empresas que se están enriqueciendo literalmente, y digo enriqueciendo porque generan muchos millones de euros con la venta de semillas, aunque dicen que es no apto para germinación y solo uso para coleccionistas, pero lo que estamos comprobando es que se están enriqueciendo a base de vender y de hacer promociones de estas semillas para que la gente autocultive en su casa y luego también cultiven en naves y cosas y sótanos para luego venderlo, ¿no?, a terceras personas. Y lo que esta industria lo que hace es, tiene una estructura paralela a través de las redes sociales, tienen páginas web, redes sociales, que están todo el día haciendo una apología, digamos, introduciendo lo que teóricamente los supuestos beneficios del cannabis terapéutico, que no existe el cannabis terapéutico, lo que existe es un efecto terapéutico de los cannabinoides que se derivan de la planta, ¿no? Pero realmente nadie manda a fumar porros, es decir, en ningún momento se dice que haya que fumar cannabis para curar nada, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la idea, que digamos, lo que introducen es, esta industria lo que intenta es introducir como caballo de Troya el cannabis terapéutico para que la gente vaya perdiendo el miedo al consumo, que empiecen a creer que realmente, bueno, no puede ser tan malo cuando es terapéutico, y a partir de ahí, bueno, pues lo que consiguieron en Estados Unidos, ¿no?, que al final se legalice todo el consumo, el mal llamado consumo recreativo, porque no hay consumo recreativo, es decir, todo consumo tiene un riesgo, ¿no? Pero ellos introducen el término recreativo para que justamente las personas perdamos el miedo y creamos que como es recreativo, pues que realmente no puede ser perjudicial. Entonces, este congreso nace con esa idea, ¿no? Es decir, vamos a poner la evidencia científica de lo que hay sobre el consumo de cannabis en todos los niveles, tanto si es verdad que tiene propiedades terapéuticas los cannabinoides, cuáles son, para qué enfermedades, qué para patologías. Vamos a ver qué pasa a nivel legislativo con el tema de los clubes cannábicos y cómo está la legislación en España, qué se puede hacer. Y evidentemente a nivel educativo, ¿no? Es decir, qué está pasando, si se hace o no se hace nada en los institutos, si se hace o no se hace nada con los padres y si se está educando a la población. Y ahí nace el Congreso, ¿no? Luego, en relación a lo que me preguntabas, ¿cuál es la situación de consumo en Galicia y en España? Exactamente. El problema, y este congreso surge porque lo que compruebo yo y muchísimos profesionales, es que el consumo de cannabis va en aumento exponencialmente, ¿no? Es decir, el consumo de alcohol ya no se puede llegar a más, es decir, cuando un 80% de los jóvenes entre 14 y 18 años te dice que consume alcohol en el último año, es decir, es prácticamente imposible mejorar. Yo creo que la industria del alcohol antes o después tiene que morirse de éxito, ¿no? Es decir, porque no se puede beber más alcohol del que se bebe. Yo creo que ya llegaron a un techo, ¿no? Repito, que un 80% de los jóvenes reconozca de 14 a 18 que está prohibido por ley que consuman alcohol, un 80%, a mí me parece una aberración, sinceramente. Cuando casi un 40%, un 36% te dice, de los adolescentes de 14 a 18 años en España, te dice que consume tabaco, pues yo creo que ya algún producto tan dañino como el tabaco, que sabemos que lo único que causa es muerte, que lo único que causa son enfermedades, y resulta que aún así un 36% de los adolescentes comunicáis que fumáis cada vez que salís, es decir, es que a mí me parece impresionante, ¿no? Y curiosamente lo que estamos viendo es que una droga ilegal, que no es la droga más consumida por los adolescentes, pero sí la ilegal más consumida, donde ya no debería haber ni siquiera la posibilidad de acceder a él, ¿no? Porque el problema es que estamos, y siempre lo digo, es decir, es la sociedad española la que está dejando a nuestros jóvenes a los pies de los caballos del consumo de cannabis. Es decir, somos nosotros, mi generación, la generación de vuestros padres y de los políticos, los que estamos mirando hacia otro lado. Es decir, cuando un 26%, es decir, 1 de cada 4 como mínimo, reconoce que cada vez que sale consume cannabis, quiere decir que realmente estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
Y realmente, bueno, pues esta cifra va a un aumento, es decir, yo creo que, y además es que el cannabis no tiene nada positivo, es decir, es que es exactamente igual que el tabaco, no aporta nada positivo, lo único que genera es enfermedad mental, lo único que genera es enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, y porque comparte vía de administración, y la mayor parte de los casos el consumo de cannabis se hace mezclado con tabaco, por lo tanto es todavía peor. Y sin embargo la cifra va en aumento, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues hay un grupo de profesionales que no queremos participar de esto, que no queremos hacer como las avestruces, meter la cabeza debajo de la arena mientras pasa el peligro, y bueno, pues con el apoyo de la Xunta y sobre todo del Ayuntamiento de Catoira, del alcalde y de la Xunta y del Plan Nacional, bueno, pues intentamos montar un congreso donde realmente pues se debata de forma científica sobre lo que hay sobre esta sustancia, ¿no? En una reciente entrevista con La Voz de Galicia, usted reflexiona sobre la relación entre drogas sintéticas y la violencia contra las mujeres. ¿En qué sentido se ha extendido el peligro de las drogas a conductas sociales violentas? ¿Es algo que siempre existió y no se veía o es un problema nuevo o complementario al uso de las drogas? No las drogas, es decir, yo cuando hago ese tipo de manifestaciones, normalmente lo que suelo es basarnos en los estudios científicos que realizamos, ¿no? Es decir, bueno, hay unas pruebas estadísticas donde en mayor o menor medida establecen una relación, ¿no? Es decir, me imagino que te irás por el tema de la sumisión química, ¿no? Es decir, realmente hay un nuevo fenómeno, un fenómeno más reciente últimamente, que se llama el fenómeno de la sumisión química, o drogas facilitadoras de asalto sexual, que lo que viene a decir es que hay una parte importante de los agresores sexuales que lo que intentan es administrar o fomentar que las mujeres consumáis drogas para que quedéis en un estado de sumisión, para a partir de ahí, estáis casi inconscientes, pues a partir de ahí perpetrar el asalto sexual o la violación, ¿no? Y esto es un dato que va a más, es decir, realmente por dos motivos. Primero, porque las mujeres consumís más drogas, es decir, realmente es un dato, consumís hasta cantidades muy importantes, entonces el propio agresor aprovecha esa situación porque os encuentra vulnerables y suelen abusar sexualmente más de las mujeres. Y segundo, y muy importante, porque los propios agresores sexuales van conociendo esta forma de actuación, ¿no? Es decir, van aprendiendo que esto funciona y entonces lo que hacen es incitar o incluso muchas veces administrar drogas en determinadas, por ejemplo en la bebida, para que consumáis esa sustancia, para que quedéis en estado de sumisión y aprovechar la violencia y cometer el acto sexual. Y es un problema que va más, ¿no? Es decir, lo estamos comprobando por las denuncias. También es verdad que cada vez se van conociendo más los casos, se está establecido un protocolo de actuación en caso de que una mujer vaya mujer y hombre, pero mayoritariamente mujer vaya al hospital con una serie de sintomatología y realmente, bueno, se están intentando tomar medidas, pero digamos que es un fenómeno que por desgracia va a más, ¿no? Y que, bueno, repito, los motivos son varios, pero principalmente esos dos. Otro tema complementario de su interés profesional es el problema del botellón. ¿Cuáles son los peligros mayores de mezclar alcohol y drogas y cuál es la situación actual de este problema entre jóvenes de nuestra edad? Pues es complicado, ¿no? Es decir, realmente vuelvo a decirte lo que te decía antes, realmente todo consumo de alcohol tiene un riesgo. Es decir, no hay un consumo moderado de alcohol, ni es cardiovascular, no previene absolutamente nada, no ayuda a hacer la digestión, es todo mentira. Realmente hay una estrategia de la industria del alcohol para hacernos creer que las personas podemos consumir alcohol y cuando tú pierdes el control es tu problema, ¿no? Realmente el alcohol es una droga, el etanol es una droga que afecta al sistema nervioso central y que afecta a todas las personas, ¿vale? Y que además genera un daño sin lugar a dudas. Concretamente está relacionado con 25 tipos de cánceres distintos. Pero eso es mucho más peligroso cuando se inicia en la adolescencia. Es decir, sabemos, los datos que tenemos hoy en día es que un cerebro en pleno periodo de desarrollo, cuando tú introduces grandes cantidades de etanol, lo que hace es modificar, por ejemplo, la zona de la atención, la zona de la memoria, vais a tener más problemas para tomar decisiones, vais a tener más problemas, vais a tener más fracaso escolar, vais a cometer más conductas de riesgo, por ejemplo, a nivel sexual, vais a meteros más en peleas, vais a tener más accidentes de tráfico. Es decir, realmente sabemos que el consumo de alcohol en la adolescencia, los datos nos indican que es, entre comillas, demoledor. Cuando un grupo de profesionales decimos que esto es un problema de salud pública
Es decir, es un problema de salud pública el consumo de alcohol, es decir, que la población, que los jóvenes consumáis alcohol va a repercutir a largo plazo a nivel social, porque estos jóvenes van a ser adultos con un sistema nervioso deteriorado, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos encontramos con que el mayor problema de esto era un problema de seguridad pública, ¿no? Es decir, el problema del botellón era que la juventud bebía en los centros de las ciudades o en las plazas, hacía ruido, orinaban en las puertas, rompía retrovisores, y ese era el problema realmente, pero nunca para los políticos nunca fue un problema de salud pública, ¿no? Algunos profesionales decíamos que no, que esto era una aberración, es decir, cómo hay ayuntamientos que crean botellódromos, ¿no? Es decir, y entonces algún político literalmente me tiene dicho que era un movimiento de cultura juvenil, es decir, yo digo, pero ¿qué tiene de cultura juvenil consumir alcohol hasta caerse de culo? Perdón la expresión, ¿no? Es decir, ¿qué tiene de cultura embriagarte? Eso es cultura. Entonces, los jóvenes que montan un grupo musical y componen, ¿qué es eso? Los jóvenes que participan en una obra de teatro, hacen teatro, ¿qué es eso? Los jóvenes que hacen baile moderno, ¿qué es eso? Es decir, no confundamos una cosa con otra. Bueno, es una batalla muy importante, una batalla que perdimos y que realmente, bueno, pasados 15 años o 20 años después empezamos a poner algún tipo de normativa en algunos ayuntamientos y la Xunta empezó a tomar mano porque realmente vemos que esto era insostenible, ¿no? Y realmente te vuelvo a decir un poco lo que te decía antes, realmente yo veo que la juventud está ahí solos en esto, ¿no? Es decir, realmente la juventud cree que es libre, autónoma e independiente porque puede consumir drogas y justamente las drogas lo que os sacan es eso, es decir, es que la palabra droga lleva implícita la deprivación de libertad, la deprivación de autonomía, la deprivación de la independencia. Es que las drogas son así, pero es una paradoja. Y en todo este proceso hay gente que se está volviendo multimillonario. Esto es la realidad. Entonces, mientras la clase política de este país, y digo todos los partidos, no solamente uno, no entienda y no tenga claros los conceptos de salud pública y sobre todo se enfrente a las multinacionales del alcohol y del tabaco y del tráfico de drogas, poco vamos a conseguir. Y a mí me duele en el alma ver que una sociedad como la española, como la gallega, que lo tenemos todo, clima, carácter, un apoyo social impresionante a nivel comunitario, a nivel familiar, yo no entiendo cómo podemos tener un 80% de adolescentes que cada vez que salen lo único que piensan en beber, un 30 y tantos % que lo que hacen es creer que el tabaco les va a aportar autoestima y que van a triunfar más en la vida y que el consumo de cannabis es terapéutico y que no pasa absolutamente nada. A mí personalmente me duele mucho y bueno, es una batalla que creo que por lo menos yo creo que me doy casi, no por perdido, pero sí que realmente no conseguimos luchar contra esto. Enfocándose en el tema central de la sección de nuestro periódico, últimamente han aparecido series como Narcos o Fariña, que dan visibilidad a todo el mundo del narcotráfico. Esto está despertando el interés en jóvenes que no conocieron estos momentos históricos. ¿Cuál es su opinión sobre la manera en la que se presentan a los narcotraficantes? Es un dilema, ¿no? Es decir, yo me imagino que, claro, lo ideal sería que los adolescentes o los más jóvenes viesen estas series con sus padres al lado, ¿no? Y que pudiésemos, bueno, y hoy tenemos la posibilidad de parar y de hacer comentarios y volver a darle al play, y eso sería lo interesante, ¿no? Realmente no hay nada de glamuroso en el narcotráfico, realmente el narcotraficante, como os contaría Vázquez Taín o como otros muchos, realmente es la mayor parte de los narcotraficantes son personas que su vida gira alrededor del miedo, de la violencia, donde no hay leyes, donde el ajuste de cuentas es casi el día a día, donde si hay descarga tienen dinero, pero como no tienen educación, no son capaces de gestionar ese dinero, se lo gastan todo en grandes coches, incluso muchos de ellos en droga. Los hijos normalmente, en la mayor parte de los casos, como que parezca increíble, pues pasan penurias económicas porque como están pendientes de la descarga, si la descarga no hay descarga o es aprendida, pues dejan de ingresar. Realmente no hay ese glamour, ¿no? ¿Qué sucede? Los grandes narcotraficantes, Sito, Miñanco, Ubiña, etcétera, los Charlines, etcétera, o en la serie Narcos, Pablo Escobar, es verdad que esos viven con un nivel de lujo impresionante, ¿no?
Y claro, todos quieren parecerse a ellos. El problema es que todos quieren, es como los futbolistas, ¿no? Es decir, todo el mundo cree que va a llegar a ser un Messi, pero la mayor parte pues vemos que es muy difícil, ¿no? Pues en el narcotraficante es un poco igual. La mayor parte de los narcos que empiezan a pequeña escala pues acaban condicionando su vida, acaban teniendo problemas. La mayor parte de ellos acaban en la cárcel, empiezan con pequeñas penas, 2 años, pero ahí conocen a otros narcotraficantes mayores que le hacen creer que pueden ser más listos que la policía o pueden burlar la ley, los acaban volviendo a pillar al cabo de los años, ya le caen más años y cuando se dan cuenta pues llevan 20, 30 años en prisión, ¿no? ¿Y realmente dónde está la clave? Pues yo creo que la clave está en hacerles ver que por ejemplo, este tipo de series realmente hay que hacer un cuestionamiento crítico de ellas, ¿no? Es decir, ver por qué llegaron ahí y no empezar, como empiezan la mayor parte de estas series, con el narcotraficante ya que ha triunfado, ¿no? Porque quizá hay que ver también qué es lo que pasa con los otros, las agresiones que hay en prisión, los ajustes de cuentas, es decir, todo eso quizá se banaliza, yo por lo que veo en la serie se banaliza, ¿no? Ahora bien, como documento histórico, más o menos para hacer una visión global y de una película, que al final lo que se trata es que sea atractiva para la gente, porque no es un documental, es una película, entonces la gente paga por ver eso, que tenga audiencia, pues yo me imagino que como directores, claro, yo no soy director de cine, pero me imagino que tendrán que hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahora, realmente creo que muchas veces la imagen que se proyecta no es la correcta, ¿no? Realmente. En Fariña se muestra también el impacto que tuvo el narcotráfico en la política gallega. Se conocen muchos casos de corrupción que se dieron entre políticos que recibían dinero por hacer la vista gorda. ¿Cómo cree que es esta relación en la actualidad y qué grado de responsabilidad tienen los políticos en los planes de lucha contra la droga? La política es el arte de poder cambiar las cosas. La política es el arte, es decir, es realmente a través de las leyes y de la legislación y del poder ejecutivo se pueden cambiar todo. Se puede mejorar la sanidad, se puede mejorar la educación, se pueden hacer carreteras, alumbrado público, se puede invertir en que aprendáis inglés, en muchas cosas, ¿no? Y evidentemente en el tráfico de drogas pasa exactamente igual, ¿no? Es decir, realmente si se quiere desde la política se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué sucede? Que no es una prioridad. Es decir, yo no conozco a ningún partido político, de hecho acabamos de tener elecciones, vi los 2 debates, más el debate de la gallega, más el debate incluso seguí el de Cataluña, y yo no vi a ningún político hablar jamás de salud pública, jamás lo nombraron. Jamás nombraron el tema del narcotráfico ni del consumo de drogas en jóvenes y por lo tanto no está en la agenda política. Y cuando no está en la agenda política de los partidos políticos, pues normalmente este tipo de temas pues suele llevarlo políticos de tercer, cuarto nivel que no tienen peso a nivel de la cabeza del grupo político y normalmente suelen ser temas que quedan ahí, ¿no? Suelen ser temas de segundo o tercer nivel. Y es una pena, ¿no? Porque realmente si somos conscientes del daño que causa el consumo de drogas y el tráfico de drogas, tanto legales como ilegales, en la población, creo que debe ser para mí creo que es fundamental, ¿no? Es decir, porque se puede reducir muchísimo, erradicarlo va a ser imposible, pero sí se puede reducir el número de personas que fallecen por consumo de tabaco. Es que yo siempre lo digo, lo que no podemos es permitir que se sigan abriendo estancos. No puede ser. Cuando un gobierno en sus objetivos está vender más cajetillas de tabaco o abrir número de estancos, creo que esto es un fracaso social, ¿no? Y nuestros políticos pues se vanaglorian de que cada vez vendemos más tabaco o realmente se abren más estancos. Bueno, cuando un partido político pues lo que hace es vanagloriarse de la cantidad de botellas de vino que se venden en una feria o una fiesta o del número de exportaciones de botellas de alcohol, pues evidentemente tampoco nos ayuda. Y por supuesto que te voy a contar del cannabis, ¿no? Cuando vemos que mes a mes, año a año, estadística, el número de consumidores de cannabis van a aumento, el número de traficantes van a aumento y realmente no conseguimos reducirlo, pues creo que nuestros políticos no están a la altura en estos casos, ¿no? Yo lo veo así. Otra faceta suya es su participación en el Plan Nacional sobre Drogas. ¿En qué se diferencian los retos que tenían en los años 90 cuando usted empezó y la actualidad? El plan, desde mi punto de vista, es decir, el Plan Nacional sobre Drogas es un ente importante, muy importante, porque tiene toda la información y toda la infraestructura y el dinero, ¿no? que luego cede a las comunidades autónomas, pero yo lo veo con una capacidad muy reducida de actuación, ¿no? Puede hacer mucho más de lo que hace, de hecho yo creo que debe hacer mucho más de lo que hace, porque debe liderar todo este movimiento,
Pero yo cuando voy allí veo realmente tanto a los delegados como a los funcionarios un poco entre dos aguas, ¿no? Por un lado lo que querrían hacer y que pueden hacer, pero por otro lado las competencias están en las comunidades autónomas. Y el problema es que hay 17 comunidades autónomas. Normalmente nunca coinciden, o muy pocas veces coincide, el partido que está gobernando en Madrid a nivel legislativo con lo que pasa en las comunidades autónomas. Y cada 4 años hay que cambiar. Entonces, claro, este tipo de políticas requieren una planificación a largo plazo. Y yo creo que entre todo este río revuelto, los que venden drogas, tanto legales como ilegales, se frotan las manos, ¿no? Y así nos va. Vale. Aparte de su trabajo aquí en Catoira, es usted también formador en la Universidad de Vigo, como profesor de la materia de Intervención Socioeducativa en las Conductas Adictivas, en el grado de Educación Social en el campus de Ourense. ¿Hacia dónde van las tendencias en la prevención de la drogodependencia y las adicciones en la actualidad? ¿Cuáles van a ser los retos futuros de su alumnado? ¿Seguirá habiendo adicciones dentro de 25 años? Claro, por supuesto que sí. Lo que no sabemos es cuáles, ¿no? No sabemos cuáles, pero me imagino que la adicción a sustancias pues seguirán ahí. Es decir, yo creo que el alcohol en nuestra sociedad vino para quedarse, el tabaco ya vemos que está claro que vino para quedarse, el cannabis también, y me imagino que todo relacionado con las drogas de síntesis, pues también, ¿no? Vendrán otras nuevas, aparecerán, desaparecerán, lo que denominamos drogas emergentes, pero sí van a quedarse. En cuanto a las conductas adictivas, yo no sé lo que va a pasar dentro de 25 años, por ejemplo, a nivel de redes sociales, ¿no? No sé cómo va a avanzar esto, es decir, pero sí sabemos que va a ir a más, ¿no? Es decir, realmente muchos de los jóvenes de hoy en día están muy aislados, ya empiezan con los videojuegos, luego con las redes sociales, luego con el juego online, y por lo tanto no sé lo que va a pasar, pero sí sabemos, y las estimaciones son que el número de conductas problemáticas relacionadas con este tipo de adicciones sin sustancia, van en aumento. En cuanto a la prevención, a mí sinceramente no me gusta el camino que lleva la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque la prevención requiere tiempo. Es decir, aplicar un programa preventivo requiere mucho tiempo, ¿vale? Requiere que tienes que entrar en el aula, fomentar estilos de vida, fomentar la asertividad, dar conocimientos, las habilidades de presión de grupo, la ocupación del tiempo de ocio, ser críticos, requiere tiempo. Y eso en los centros educativos normalmente no hay tiempo porque estáis muy agobiados y hay que cumplir con el currículum, etcétera, etcétera. Segundo, la formación del profesorado muchas veces, que deberían ser los que implantan esto, pues no es la adecuada. ¿Por qué? Porque son cursos de muy pocas horas, donde luego tampoco hay tiempo para aplicar los programas preventivos y por lo tanto siempre nos quedamos a medias. Entonces al final, en todo esto, y si tuviese tiempo lo explicaría con más detalle, realmente lo que prima es la prevención, como llamo yo, de alto impacto, ¿no? Es decir, ¿qué es? Pues todo es preventivo, ¿no? Proyectamos una película, hacemos un debate, eso es preventivo. Eso es una actividad preventiva que unido con otro grupo de actividades puede tener un fin. Hacemos un concurso sobre el tabaco. A ver, eso está muy bien, pero es una actividad que dentro de otro conjunto de actividades podría ser preventivo. Hacemos una conferencia para los padres, del cual nos viene el 10, el 15, el 20%. Probablemente no vuelven ni las madres ni los padres que realmente deberían venir. También ayuda, pero no vienen todos, deberían venir todos, y no solamente una vez, sino bastantes veces al año. Entonces, realmente la mayor parte de los jóvenes ya no practican actividades físicas y deportivas, las abandonáis, lo cual es un factor protector muy importante, hay que fomentar eso. Entonces, al final lo que nos queda en prevención es, como digo yo, chispazos, ¿no? Esa prevención de alto impacto donde viene, sacamos la foto, lo colgamos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y lo ponemos en la web del colegio, pero realmente cuando vamos a evaluar ese tipo de actuaciones o de actividades realmente vemos que el efecto es muy bajito, ¿no? Y en cuanto a mis alumnos, pues les pasa un poco igual, ¿no? Es decir, realmente son alumnos que vienen de un mundo social donde para ellos han consumido drogas en el botellón, donde perciben la banalización que hay del consumo a nivel social, y eso se traslada a la universidad también, ¿no? Es decir, ellos llegan a la universidad con una creencia de que como muchos de ellos han bebido o han fumado o incluso consumido otro tipo de sustancias, tampoco es tan negativo, porque durante muchos años, prácticamente 18 años, es lo que han recibido fuera, ¿no? Entonces, cuando llegan allí, muchos de los contenidos que damos en la asignatura, pues le chocan, ¿no? Le chocan porque, claro, pero esto a mí
no me lo han contado en 18 años, yo viví todo lo contrario, ¿cómo es esto, no? Y claro, la asignatura que impartimos pues dura lo que dura, entonces tampoco da tiempo a... muchos alumnos evidentemente sí, son conscientes de lo que han hecho con ellos o de lo equivocados que estaban y reaccionan muy bien y realmente bueno, pues intentamos en la medida de lo posible formarlos para que luego trasladan ese mensaje y tengan recursos y habilidades para desarrollar en los más jóvenes pues lo que se llama factores protectores, ¿no? Pero es difícil y yo siempre lo digo, quizá por el tiempo, ¿no? El tiempo requiere, todo el tema preventivo es un tema educativo, requiere una cocina a fuego lento y no hay tiempo para eso, no tiene que ser todo muy rápido y eso no beneficia ni a los propios alumnos en formación ni tampoco luego a los beneficiarios en los centros educativos. Vale, pues por último, somos estudiantes de bachillerato y por lo tanto estamos en las edades entre los 16 y 18 años, época de inicio en el consumo de drogas. ¿Qué mensaje le enviaría a los adolescentes de nuestra edad? Pues yo, mi recomendación siempre digo la misma, es decir, mi recomendación es que no consumáis drogas nunca, o sea, que no consumas ni alcohol, ni consumas tabaco, ni consumas cannabis, ni cocaína, ni ninguna. Es decir, ¿por qué? Porque no te va a aportar nada nuevo, nada bueno. Es decir, el consumo de drogas está comprobado que de la primera a la última siempre hay un riesgo, en mayor o menor medida, evidentemente depende de la cantidad, de la frecuencia, del tipo incluso de la genética de la persona, de los factores familiares. Por lo tanto, no tiene nada positivo, es decir, absolutamente nada positivo el consumo de cualquier droga. Ahora bien, mi recomendación, siempre lo digo, es que si queréis consumir drogas, esperéis a los 20 años. Es decir, eso quizás debería ser algo tan importante y deberíamos luchar tanto para conseguir esto. Y no porque lo diga yo, sino porque los datos que tenemos hoy en día, sobre todo de neuroanatómicos y neuroestructurales, vienen a demostrar que cualquier consumo antes de los 20 años, que es aproximadamente 20, 22, 25, depende incluso de algunos estudios, realmente es cuando el cerebro se forma, ¿no? Cuando realmente el cerebro ya llega al máximo desarrollo. Toda sustancia que introduzcamos en ese periodo de tiempo antes de los 20 lo que va a generar es un daño estructural. Y realmente muchas veces sabemos, por los datos que tenemos, que ese daño estructural muchas veces es crónico, queda ahí el daño causado, ¿no? Entonces mi recomendación es que no consumáis drogas nunca, pero si queréis consumir, esperar a los 20 años. Haceros ese gran favor, ¿no? Es decir, no se trata de que me hagáis un favor a mí, ni a los profesores, ni a vuestros padres. Es el mejor favor que os podéis hacer a vosotros, ¿no? Igual que aprender inglés o continuar los estudios o practicar deporte o alimentaros bien, no es un favor que lo hagáis ni a mí, ni repito, a vuestros padres. Es el mejor favor que os podéis hacer a vosotros, ¿no? Pues retrasar el máximo el consumo de drogas es el mayor favor que os podéis hacer, os lo digo sinceramente.